comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para el creciente número de ciclistas que vienen circulando por las calles. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar este tipo de vehículos? Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la presencia de Jorge Todesca. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. También está Yamila Escala, que ha vuelto, ¿no? Luego de su malestar, de su inconveniente del otro día. Y también está Diego Martínez Bursaco, hoy para hacer el repaso habitual por los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola. Bienvenidos. Ahora bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con los temas que tenemos para hoy. Y en estos últimos 2 días el dólar blue pegó un salto importante, cerrando en su nivel más alto desde mediados de marzo, muy cerca de los 13 pesos. Santiago, ¿te esperabas un movimiento así de la moneda americana? Algunos lo atribuyen, Ale, a la designación de Carlos Zanini en la fórmula con Daniel Scioli. Pero el salto fue ayer más importante. Bueno, hoy cerró 12.90. Hoy mantuvo su nivel, incluso subió un poco más. Algunos rumores ya corrían de que parece que hay kirchnerismo para rato con esa fórmula, así que algunos lo atribuyen un poco a los rumores políticos. También están, por supuesto, la incertidumbre de qué va a pasar en el mes de octubre, cuando venzan los casi 6.000 millones de dólares que tenga que pagar el gobierno por el vencimiento del BOE en 2015. Ale, las reservas ya estuvieron en 28.500 millones, ya estuvieron muy por debajo de los 33.000 que están ahora, pero claro, eso fue hace un año, cuando había 40% menos de pesos circulando entre pesos y deuda del Banco Central. Así que si las reservas vuelven a ese nivel, donde, repito, ya estuvieron, pero ahora hay mucho más pesos dando vuelta, bueno, la incógnita, el interrogante es qué va a pasar con el tipo de cambio, si va a haber mayor presión también cambiará a medida que se vayan acercando las elecciones. Son un poco los rumores, la volatilidad que está dando vuelta que hace, por supuesto, que se traduzca esto en movimientos del dólar blue. Veníamos, ¿no?, diciendo que uno tiene la expectativa de que a medida, tal cual como decís, ¿no?, que se vayan acercando las elecciones, los inversores, ¿no?, que hoy están por ahí, muchos inversores que hoy están colocados en pesos, aprovechando, ¿no?, la diferencia de rentabilidad que han ofrecido en los últimos meses, ¿no?, los plazos fijos con una tasa cercana al 25% frente a un dólar que se mantuvo quieto desde noviembre, diciembre del año pasado, en algún momento, justamente frente a la incertidumbre política, frente a la expectativa de que el próximo gobierno realice, ¿no?, una devaluación importante del peso. Es de esperar, ¿no?, que en los próximos meses haya un movimiento, ¿no?, de aquellos que están en pesos hacia el dólar y genere presiones sobre el precio de la moneda, por lo menos en el mercado informal. Veremos también cómo actúa el gobierno, ¿no?, frente a esas presiones cambiarias. Sí, Ale, y también recordemos que hace muy pocos días hubo allanamientos en la City, hubo algunos movimientos importantes ahí por el microcentro porteño que también encendieron las luces. Esto está en el ADN de este gobierno, ¿no? Así que eso no sorprende en absoluto, ¿no? En cuanto hay un movimiento mínimo, manda a los inspectores, ¿no?, manda a los oficiales del Banco Central a buscar reprimir ese mercado, ¿no? Y esta semana se reunió también el ministro de Economía, Axel Kicillof, el presidente del Banco Nación, Forlón, con los principales banqueros para ver cómo están justamente moviendo los capitales para que no haya ningún tipo de corrida cambiaria imprevista cerca de las elecciones. Vamos a seguir hablando con Jorge Todesca en el último bloque sobre este tema, pero vamos a cambiar el tono, vamos a brindar información para este creciente número de ciclistas que vienen circulando por las calles de nuestro país. ¿Cuál es la oferta de seguros que tienen a su disposición para asegurar su bicicleta? Las bicicletas están en la calle y se sienten, por eso vamos a incorporar a esta sección a un nuevo seguro, ¿sí?, que empiezan a ofrecer cada vez más compañías y que depende de la empresa es que se ofrecen, bueno, para robo, para responsabilidad civil, incluso una cobertura de accidentes personales para cuando uno justamente está andando en esa bicicleta por las calles porteñas, principalmente, sí que es donde ha estado este boom. Bueno, les vamos a presentar como siempre un ejemplo. Esto va a ser para una mountain bike valuada en 2.500
pesos, ¿sí? A partir de estos valores entonces es que vamos a calcular, hay bicicletas mucho más caras que desde ya, que también van a ser aseguradas, pero bueno, eso uno se sienta con su productor asesor de seguros o con la compañía donde uno va a contratar esto y ve las condiciones y específicamente ve qué cubre, ¿sí? En especial si tiene una factura de esa bicicleta que compró, bueno, todas cuestiones que tendrá que ver y por eso siempre le recordamos esto de consultar a más de una empresa. Pero vamos a los números, ¿sí? Esto es, y así es como arranca para este tipo de bicicleta. Seguro Bici Prudencia 1 está en unos 26 pesos, en 30 ya una cobertura más completa, esto es robo, responsabilidad civil, si le sumamos destrucción total, Integrity 35, la caja 1,39, ¿sí? También acá solo robo en algunos casos, después suma asistencia si uno tiene algún problema, Industrial 42, Zurich 45, Blister Pack de Alien 63, la caja 2, 87 pesos, ¿sí? Este es el costo desde ya mensual que uno tendrá que afrontar. Hay diferencia y hay mucha diferencia también en las coberturas. Estamos hablando de responsabilidad civil de unos 20.000 pesos, en algunos casos, en otros 50.000. Así que consulte, pero su bicicleta puede ser asegurada y está bueno que así sea. Y además por un costo bastante accesible, como acabamos de ver. Y hablamos justamente hace unos instantes de la designación, ¿no?, de Carlos Giannini como el candidato a vicepresidente de Daniel Scioli y cómo eso se sintió en el mercado cambiario, pero también se sintió en el mercado de capitales local y también en los papeles no argentinos que se cotizan en los mercados internacionales. ¿Es así, Diego? Sí, Alejandro, efectivamente el mercado sintió y con bastante impacto esta designación política, sobre todo por el lado de las acciones, ¿sí? Que como vos bien decís, en Wall Street retrocedieron en torno al 5 o 6% los ADRs argentinos y eso fue replicado en la bolsa local. A ver, hablábamos detrás de cámara si esto era una medida sorpresiva. Directamente a mí realmente no me sorprende esta designación porque sabíamos que íbamos a tener un vicepresidente a ultranza kirchnerista y quizás el mercado sobrereaccionó. Vamos a ir viendo cómo se acomoda la situación en las próximas jornadas y así seguramente se darán oportunidades para el pequeño inversor, así que estén atentos porque la liquidez que hay hoy en el mercado es importante y los fundamentos quizás de muchas compañías no reflejan hoy las valuaciones actuales. Entonces creo que ante esta incertidumbre política, mi consejo es no tocar el portafolio demasiado en estos días porque uno puede cometer errores y muy graves y quizás cuando pase la tempestad ver cuáles son los fundamentos que hay detrás de los activos para intentar hacer buenos negocios. Clarísimo. Bueno, cerramos entonces con este comentario de Diego. Nos vamos a un corte. Quédate ahí con nosotros, en instantes estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder a todas tus consultas. Y tenemos, por ejemplo, la de Gabriel sobre la situación del Banco Santander Río. Banco de Capitales Españoles y el banco privado de Argentina más importante en cantidad de depósitos. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 12.485 millones de pesos, depósitos por 72.313 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 528 billones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Santander Río. Bueno, cambiamos de tema y a ningún candidato le gusta explayarse sobre la posibilidad de un ajuste en la economía para el próximo mandato. Y algunos, como por ejemplo Scioli, Daniel Scioli, ¿no?, del que hablamos hace unos instantes, directamente afirman que no es necesaria en la Argentina tal cosa. A partir de esto hablamos con el público, ¿no?, para conocer qué esperan en relación a este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos si creen que el próximo gobierno tomará o no medidas que golpearán sus bolsillos y si creen que esto dependerá de quién gane la presidencia. No, creo que va a mejorar siempre y cuando nos sigan este sistema. Yo creo que son necesarias. El país está en quiebra, esa es una realidad. La gente está muerta de hambre. Tienen que hacerlo porque si no vamos toda la ruina. Económicas en todos los sentidos, disminuir los impuestos y pagar los gastos públicos. Bueno, en realidad es lo que espero para el beneficio de todos nosotros ciudadanos. Económicas para que todas las personas puedan estar mejor, que baje la inflación, que aumenten a los jubilados, que todos puedan tener una vida digna. Sí, supongo que sí, pero no de golpe, lo hará paulatinamente. Un poco atrasado el tipo de cambio, creo que van a tener que devaluar algo por lo menos porque las economías regionales están muy mal.
mucha gente ahí coincide, ¿no? Realmente si el próximo gobierno quiere lograr que la economía vuelva a crecer, ¿no? Tras el estancamiento que viene habiendo en estos últimos 4 años, algún tipo de ajuste se va a requerir. El punto importante en todo caso es tener la sensibilidad, la habilidad, la capacidad política para que el costo de ese ajuste caiga lo menos posible sobre los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Sí, la discusión, como a veces decíamos, es justamente lo mencionaba un televidente, es si hacerlo de forma paulatina, es decir, gradualmente o en forma de shock. Lo más probable es que sea una mezcla, que haya algunas variables que ajusten un poco más rápido, que den saltos, digamos, y que otras variables, bueno, se puedan manejar y entonces el impacto no se sienta tanto entre la gente. Bueno, iremos viendo, pero por lo pronto, volviendo, ¿no?, al escenario internacional, hubo una buena noticia para la Argentina, una noticia, digamos, que si se consolidaría, justamente haría menos necesario un ajuste, ¿no?, en la economía, que es justamente el buen desempeño que ha tenido el precio de la soja en estos últimos días. ¿Es así, Diego? Así es, Alejandro. Como bien comentaban con Santiago, la agenda económica va a ser la que marque un poco las decisiones de política económica para el próximo gobierno, ¿sí? Pero en realidad también estamos atentos a lo que pasa en el mundo. Y en el mundo hoy la preocupación está si va a subir el costo del dinero, del préstamo. Y esto lo deduce a través de la Reserva Federal. Hoy precisamente el Banco Central de los Estados Unidos se reunió y comentó que todavía ve un crecimiento moderado de la actividad económica en los Estados Unidos y es por eso que todavía no está totalmente firme la decisión de aumentar la tasa de interés. ¿Cómo nos repercute a nosotros, los países emergentes? Sobre todo por el lado de los commodities, ¿sí? Porque una tasa de interés baja en Estados Unidos es equivalente a fortaleza en los precios de los commodities. Y en definitiva sabemos que muchos de los productos transables de Argentina que exportan y que generan las divisas tan necesarias para nuestro país provienen de productos agrícolas, cuyo precio internacional está dictado por el mercado internacional. Es así. De todas formas, bueno, estuvo el otro día, el viernes, Jorge Castro, el economista. Él dijo, ¿no?, que a pesar de una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, espera un ciclo positivo de las commodities para los próximos años, que bueno, fue una noticia optimista y alentadora para justamente la próxima administración. Bueno, vamos a cerrar ahora este bloque respondiendo, como hacemos siempre, a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Macarena, que nos preguntó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta estos indicadores. Un activo de 3.271 millones de pesos, pasivo 2.714 millones, patrimonio 556 millones de pesos, resultado positivo 87 millones, primas 3.571 millones de pesos, se informa 2.169 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, acá, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Os recordad, es muy importante al momento de contratar a tu compañía de seguros averiguar cuál es su situación de solvencia para tener la tranquilidad de que en caso de siniestro la compañía va a estar ahí para atender y cumplir con sus compromisos. Cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las noticias más importantes en materia económica de los últimos días con el economista Jorge Todesca. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Todesca para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, una semana en la que, como hablábamos en el primer bloque, bueno, unos últimos días, ¿no? Justamente entre ayer y hoy, el dólar blue pegó un salto bastante significativo, alcanzando su nivel más alto desde mediados de marzo, ¿no? Cerca de los 13 pesos. ¿Crees, Jorge, que el dólar blue está volviendo a las andadas o es un desajuste momentáneo que se controlará fácilmente? Bueno, estamos en un escenario de fragilidad que el gobierno viene manejando bien, pero que no deja de ser frágil. Sí. Por lo tanto, cuando aparece algún hecho conmocionante y la designación de Zanini como compañero de fórmula de Scioli lo es, ¿no? Lo atribuís a eso, ¿no? Porque en verdad el salto más importante fue en el día de ayer. Y la designación fue, por ahí había algún rumor, ¿no? Que se escuchó ayer y... Sí, bueno, recordemos que el Banco Central, ya creo que vi hace un par de días, que viene interviniendo en las cuevas y demás, de manera que efectivamente esa tensión ya existía. Ya se había percibido. Luego, estructuralmente, como hemos comentado muchas veces, hay más demanda que oferta de dólares. Ahora,
el gobierno ha conseguido fortalecer la oferta con unos 8.000 millones de dólares, números más, números menos, del Banco de China, de bonos que colocó y demás. Pero ni los ingresos de la cosecha vienen tan bien, ni hay ningún otro flujo externo. Y por otro lado, la gente sigue demandando sus 500 millones de dólares que el gobierno generosamente le da, ¿no? Un aspecto además también importante, ¿no?, que yo vi en estos últimos días es que no es solo que aumentó el dólar blue como había sucedido estacionalmente en otros momentos, en otras segundas quincenas de meses anteriores, sino que también hubo un movimiento ascendente del llamado contado con liqui, ¿no?, que es el dólar que se utiliza para transformar pesos en el mercado local y en dólares en el mercado externo, ¿no? ¿Vos tenés alguna lectura de eso? No, yo tengo, creo, una lectura parecida a la que escuché de ustedes hace unos minutos, ¿no? Se va acercando el momento electoral, hay tensión preelectoral, hay gente que busca asegurarse, cada uno elige la forma de asegurarse y el dólar es una muy tradicional en estas situaciones. Así que no sabemos cómo va a terminar reaccionando el mercado, ¿no es cierto? Cuanto más incertidumbre, más posibilidad hay de... Además se va retroalimentando el proceso, ¿no? Como todos esperamos que la gente haga eso, entonces nosotros también esperamos que justamente haya un movimiento del dólar, aunque no necesariamente se justifique en la realidad competitiva o productiva de Argentina o también... No, porque el atraso del tipo de cambio no es un atraso monstruoso en términos estrictamente de la competitividad, porque tenemos un problema de no ingreso de capitales que no tiene que ver con el tipo de cambio estrictamente, sino con la desconfianza, con la falta de reglas sólidas a mediano plazo. Es más, yo hago respecto a esto un comentario. Técnicamente, en 2002, el 1.40 era la corrección que técnicamente hacía falta. Cual. Y se llevó hasta 4 pesos. Y ¿no? se llevó hasta 4 pesos porque había poca reserva, porque había una cantidad de factores ni comparables, ¿no? Para dejarlo claro. No, ni comparables. Ahora, hoy uno no podría decir que hay un 40% de atraso cambiario. Definitivamente. Hay definitivamente mucho menos que eso, medido de la manera que uno quiera medirlo. Hay sectores, como el sector agropecuario, que están sufriendo, pero también por la baja de los precios de sus productos, ¿no? Tal cual, sí. Esta semana, Jorge, se cumplió un año del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y bueno, hubo algunas novedades con respecto a la negociación con los famosos Me Too, ¿no? Parece que sumaron otros 5.000 o 6.000 millones de dólares. ¿Cómo pensás que va a seguir esta negociación o este conflicto con los fondos buitre? Bueno, yo creo, desde el punto de vista del análisis desde la Argentina, nosotros tenemos que contar con que hay que arreglar todo lo pendiente, hayan tenido un fallo favorable, estén poniéndose en la cola, se hayan puesto en la cola, hay que arreglarlo todo. ¿Cuánto vale ese todo? Eso en realidad es más incierto. En las planillas del Ministerio de Economía, el capital originalmente adeudado eran 6.000 millones de dólares. Llega eso a los 20.000 que dice el gobierno, es 12.000, es 10.000, ¿cuánto se puede negociar? Bueno, esa es una incógnita. Además, hasta lo conveniente es negociar con todos, ¿no? Porque no vamos a resolver el tema de los fondos buitre, vamos a seguir quedando en default, dando lugar a que sigamos pagando una tasa más elevada. Sí, ¿no? absolutamente. Y finalmente la Argentina no vuelve plenamente a los mercados. Hay que tomar el problema como un todo, sean Griesa 1, sean Griesa 2 o sean extra Griesa. Claro, tal cual. Ahora, sin embargo, el valor de los títulos públicos de Argentina hoy en día cotizan a un valor más alto de lo que era hace un año, por encima de los $100 valor nominal. Eso es difícil de explicar también realmente. Sí, es difícil de explicar. Hay muchas paradojas en la Argentina. También, digo, es una oportunidad por la tasa de interés que hay y porque no hay nadie esperando que haya un default de esos títulos, ¿no? Bueno, además también el país no está particularmente endeudado, comparándolo con los estándares históricos y también con los estándares internacionales, digo, ¿no? No, claro, estructuralmente eso es así. Ahora, lo financiero se resuelve en el corto plazo. Sí. Y en el corto plazo vos puedes tener una deuda muy baja, pero puedes tener un vencimiento que no puedes pagar. O sea, no digo que esto esté ocurriendo, pero en octubre hay uno fuerte y también probablemente eso empieza a explicar alguna tensión, no lo habíamos mencionado antes, ¿no? Sí. Porque esta semana también la presidenta anunció un aumento de la asignación universal por hijo y que también va a tener el mismo sistema de indexación que las jubilaciones. ¿Te parece que es una medida correcta, adecuada, en un contexto por ahí donde el déficit está pesando cada vez más, pero socialmente se necesita una actualización de esos valores también, ¿no? Sí, yo creo que para recortar el déficit hay otros
renglón. Respecto de esto, creo que socialmente, como vos decís, no es algo que admita mucha controversia. Lo que yo creo que sí admite controversia es que hay que pensar esto como escalas intermedias hacia salidas laborales, salario familiar digno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este aspecto, no? Porque acá el gobierno se puso muy firme para lograr aumentos de los salarios de los trabajadores que no superaran el 27-28%, y sin embargo aumentó un 30% las asignaciones familiares o la asignación universal por hijo. ¿No hay como una diferencia de criterio que no es del todo justificable? Sí, hay una diferencia de criterio. Ahora, cuando uno hace la cuenta, y nosotros justamente acabamos de terminar un ejercicio de este tipo, y sumamos los aumentos que habrá por las convenciones colectivas que van ya desarrollándose, más o menos un 16% de aumento de jubilaciones y pensiones a partir de septiembre. De todo eso, lo que menos influye es esto de las asignaciones familiares, los aumentos que va a haber en el sector privado y demás. Va a haber un impulso de la demanda por el lado de mayores ingresos muy importante y que va a ir creciendo en este segundo semestre del año a medida que se vayan resolviendo todos esos aumentos que son producto de distintas negociaciones. Y eso va a meter presión sobre las reservas, ¿no? Porque las reservas aún en este momento, ¿no? Con los ingresos más altos por la cosecha, ¿no? Por la venta de la cosecha, y todavía justamente no se han realizado estos aumentos salariales, están estabilizadas las reservas. O sea, uno esperaría que empiecen a caer en esta segunda parte del año, ¿no? Claro, y no crecen como producto de, entre comillas, las fuerzas del mercado, sino el gobierno haciendo fuerza para conseguir colocar un bono u otro, ¿no? Te vuelvo a traer el tema de la designación de Zanini. ¿Modifica tus expectativas de cara al próximo gobierno justamente esta designación? Bueno, yo creo que reafirma muy fuertemente este, digamos, modelo. Ahora, Zanini nunca se ha metido en asuntos económicos, ¿no? Por supuesto que estoy seguro que comparte todas las decisiones. Todavía no sabemos ahí cuáles son las decisiones económicas, pero en lo institucional es alguien que me parece que reafirma las decisiones institucionales de este periodo. Y hay muchas que me parecen muy cuestionables. Pero bueno, en los mercados se ha tomado como una fuerte señal, ¿no? En el sentido económico, en el aspecto económico. Y sí, porque, digamos, en los mercados, más allá de si devaluación o no devaluación, yo veo las siguientes cosas que se miran. ¿Voy a tener libertad de precios en algún momento o no voy a tener libertad de precios? ¿Voy a tener plena aplicación de la nueva ley de abastecimiento o eso se va a revisar? Bueno, ¿estadísticas confiables? ¿Estadísticas confiables o estadísticas no confiables? Ahí, bueno, me animaría a decir que el que venga va a mejorar las estadísticas, Zanini más o Zanini menos. Pero esos otros marcos institucionales tan fuertes que son impronta en lo económico de este gobierno, uno diría que está frente a alguien que ha escrito los fundamentos de esas medidas. Y digo escrito porque uno que ha estado en la función gobierno, ves las exposiciones de motivos, que en general no se leen mucho, de las leyes que se presentan o los decretos que se emiten, y el secretario general de la Presidencia, sea él personalmente o su equipo, es siempre el autor de esa argumentación. Bueno, un hecho importante para tener presente también, ¿no? Evidentemente los mercados lo han tenido presente. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Jorge Todesca sobre los hechos más destacados en materia económica de los últimos días y también, ¿no?, intentando anticipar lo que puede suceder en la próxima administración, ¿eh? Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.